María, esa puta nos ha delatado. Esta grabación con estática, escalofriante y con olor a sangre se volvió viral a una velocidad vertiginosa justo después de la noticia de que Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, el capo de la droga más infame del planeta, fue abatido en Tapalpa. Casi de inmediato, el mundo entero comenzó a buscar frenéticamente el paradero de la misteriosa amante que empujó al capo a la muerte. En las sombras, los remanentes del cártel CJNG también están tendiendo sus redes desesperadamente, cazando a la traidora para llevar a cabo una purga sangrienta. La mira de la opinión pública apuntó directamente a la joven influencer María Julissa. Sin embargo, ¿es esa realmente toda la verdad? ¿O solo estamos viendo una obra dirigida a la perfección? Poco se sabe que detrás de la tormenta mediática dirigida contra una chica inocente, existe una verdadera red mortal oculta bajo las ruinas de la cabaña de madera. ¿A quién pretende proteger la cortina de humo llamada María? Fue la retirada silenciosa de su poderosa primera esposa, Rosalinda, la primera puñalada que rompió la armadura psicológica del demonio. Guadalupe Moreno, la verdadera amante que presuntamente se esfumó justo antes de que sonaran los disparos, ¿es una mujer desafortunada o un caballo de Troya plantado por la inteligencia? El chofer de confianza que la transportaba, ¿era un idiota que accidentalmente llevaba un rastreador o un eslabón que vendió al capo a cambio de salvar su vida? ¿Y qué tan fríos fueron los cálculos del presidente de México al elegir el momento exacto en que su enemigo era más vulnerable para dar la orden final? El espectador inevitablemente exclamará: «Pensé que sabía la verdad sobre la muerte de El Mencho, pero resulta que no sé absolutamente nada». Justo después de que las autoridades mexicanas confirmaran oficialmente que Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, había sido abatido en Tapalpa, un detalle filtrado desde los sótanos de la inteligencia se convirtió inmediatamente en una bomba nuclear arrojada a la opinión pública. La fortaleza de poder del demonio, con 400 sicarios de élite, no fue penetrada por tanques ni tácticas militares, sino por el rastro de una amante. De inmediato, tanto el inframundo como el ciberespacio emprendieron una cacería implacable para dar con el paradero de esta misteriosa mujer. El cártel CJNG, ahora como una manada de lobos enloquecidos por la pérdida de su líder, comenzó a poner patas arriba cada rincón del país. En el despiadado mundo del narcotráfico, la sangre se paga con sangre. ¿Quién es el Judas disfrazado de belleza que abrió de par en par las puertas del infierno para que entraran los helicópteros militares? ¿Dónde se esconde? Justo en el momento en que la sed de sangre alcanzaba su punto máximo, la red se estremeció. Una sentencia fue arrojada directamente al centro de la manada de lobos. Todo comenzó con una grabación con estática que se propagó a la velocidad de la luz en Telegram. Una voz, supuestamente de un alto mando del CJNG, gruñía con furia: «María, esa puta nos ha delatado». Pero lo que realmente clavó el último clavo en el ataúd de la opinión pública fue una fotografía, una imagen que dejó a millones de personas sin palabras. La joven y ardiente influencer María Julissa, un ícono de los bailes de TikTok con millones de vistas y un estilo de vida lujoso, estaba sentada muy cerca, apoyando su cabeza íntimamente en el hombro de El Mencho. El entorno era un bar tenuemente iluminado con luces rojas. El brutal contraste entre el fantasma más cruel del inframundo y una deslumbrante reina de las redes sociales hizo que nadie pudiera dar crédito a sus ojos. La sentencia de muerte fue declarada de inmediato por el narco. En cuestión de horas, el brillante reino de Julissa se convirtió en un infierno. Miles de mensajes anónimos amenazantes llegaron en cascada. «Ya vimos tu foto con el patrón. El precio por la muerte del padrino es la vida de toda tu familia. Ve preparando tu ataúd». Una chica joven, acostumbrada toda su vida solo a los flashes de los teléfonos, fue arrojada de repente al centro de la cacería más brutal del siglo. En el abismo de absoluto pánico, Julissa tuvo que transmitir de urgencia en vivo por internet:
Llorando y temblando, mostró una serie de boletos de avión, facturas de hotel y su historial de transmisiones para gritar una verdad. Exactamente la misma noche en que supuestamente se tomó la foto, en Tapalpa, ella estaba con un colega internacional, a miles de kilómetros de distancia. Lo juro por Dios, no tengo ni idea de quién es. Esa foto es falsa. Sus llantos se perdieron en medio de la furia de la multitud. El público se regodeaba. La prensa competía por los titulares sobre la viuda negra desenmascarada. Pero hagamos una pausa. Demos un paso atrás y miremos esta historia con los ojos fríos de un investigador. Cuando los expertos en inteligencia de fuentes abiertas, OSINT, comenzaron a hacer zoom en esa fatídica foto, un guión mucho más escalofriante salió a la luz. Si solo la veías de pasada en la pantalla del teléfono, parecía demasiado perfecta, pero al examinar detenidamente la mano de Julissa apoyada en el hombro de El Mencho, apareció un detalle aterrador. Esa mano tenía 6 dedos con las articulaciones retorcidas de forma antinatural. La luz que se reflejaba en la cara del capo era completamente inconsistente con la fuente de luz del fondo. Las letras de neón en las botellas de licor detrás de ellos eran caracteres sin sentido, que no pertenecían a ningún idioma humano. La grabación de audio sufrió el mismo destino cuando pasó por un software de espectrograma. No había sonidos de respiración ni ruido de fondo natural. El rango de frecuencia era mecánicamente plano. La conclusión: la foto con El Mencho y la grabación eran 100% producto de la inteligencia artificial, deepfakes renderizados sofisticadamente en menos de 15 minutos usando herramientas como Midjourney o Stable Diffusion. La pregunta detectivesca que surge ahora es: ¿por qué? Un cártel ocupado en huir y preocupado por enterrar a su líder definitivamente no tiene tiempo para sentarse a escribir instrucciones de IA para incriminar a una chica que baila en Internet. La falsificación de pruebas a gran escala, apuntando exactamente a la psicología sanguinaria del mundo criminal, lleva la inconfundible marca de una operación psicológica o PSYOP extremadamente profesional. La hipótesis aterradora es esta: alguien arrojó deliberadamente el nombre de María Julissa en medio de los lobos para ganar tiempo. Mientras la opinión pública especulaba, mientras cientos de sicarios del CJNG se dividían para registrar cada rincón en búsqueda de la TikToker, toda la atención se desvió de la verdadera escena del crimen en Tapalpa. Justo en esa caótica hora dorada, el verdadero informante, la misteriosa mujer que abandonó silenciosamente la cabaña de madera antes de que sonaran los disparos, probablemente estaba siendo escoltada por agentes secretos en vehículos blindados, borrando su identidad y desvaneciéndose del mundo. María Julissa no era la traidora. Irónicamente, solo era un peón, una cortina de humo perfecta creada para que los lobos se destrozaran entre sí, con el fin de encubrir la huida más espectacular en la historia de la inteligencia. Entonces, ¿quién es la verdadera mujer que empujó a El Mencho a su muerte? Para encontrar la verdad, no podemos mirar las mentiras en las redes sociales. Tenemos que volver al lugar donde la armadura de hierro del demonio comenzó a quebrantarse. Porque la traición más letal nunca viene de un extraño. Comienza a partir de un enorme vacío de poder, dejado por otra mujer, su primera esposa, Rosalinda. Cuando la ridícula cortina de humo llamada María Julissa fue desgarrada por los analistas de datos, la opinión pública quedó sumida en un silencio escalofriante. Si esa TikToker era solo un señuelo para desviar la atención, una marioneta manipulada en una gigantesca campaña de guerra psicológica, entonces, ¿quién fue la verdadera mujer que le abrió la puerta a la muerte en la cabaña de Tapalpa? Tanto el Gobierno de México como la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos, DEA, guardan un silencio inusual. No se ha emitido ninguna orden de captura. No se ha publicado ningún retrato en los principales medios de comunicación. La persona que ayudó a cortar el tentáculo más venenoso de Norteamérica parece no existir. Pero en el mundo de la inteligencia, ningún secreto es eterno. Poco se sabe que la pista sobre la identidad de la verdadera viuda negra había quedado enterrada en un escándalo de hace años. Para encontrar este nombre, no podemos navegar por las redes sociales.
tenemos que retroceder en el tiempo hasta 2022, cuando el grupo de hackers anónimos Guacamaya infiltró con éxito los servidores de la Secretaría de la Defensa Nacional de México, Sedena, y robó terabytes de datos ultrasecretos. En medio de esa innumerable cantidad de documentos de inteligencia militar filtrados, un nombre tenue apareció junto al expediente de El Mencho: Guadalupe Moreno Carrillo. A diferencia de las infames jefas o de las sicarias cubiertas de tatuajes, Guadalupe era un verdadero fantasma. Su historial estaba terriblemente limpio, sin antecedentes penales, sin vínculos con ninguna operación de lavado de dinero expuesta, sin órdenes de aprehensión ni en México ni en Estados Unidos. A los ojos de la ley, Guadalupe era una ciudadana invisible, una mujer sin una sola mancha del inframundo. Y es precisamente esa absoluta limpieza lo que resulta más anormal. Planteemos una pregunta lógica. Estamos hablando de Nemesio Oseguera Cervantes, un hombre paranoico hasta el delirio, un viejo zorro que evadió la feroz persecución de dos naciones durante más de una década. Los informes de inteligencia detallan que el Mencho nunca, bajo ninguna circunstancia, usaba teléfonos celulares para evitar ser rastreado por satélite. Vivía como un fantasma en la Sierra Madre, moviéndose constantemente entre campamentos tácticos, siempre rodeado por un denso anillo de seguridad de 400 mercenarios de élite y sistemas inhibidores de señales de última generación. No confiaba en nadie, ni siquiera en su propia sangre. Sin embargo, por alguna fuerza invisible, Guadalupe Moreno Carrillo logró cruzar majestuosamente ese cerco de seguridad impenetrable. Detrás de las puertas cerradas de la aislada cabaña en Tapalpa, el capo más despiadado del mundo le permitió a una mujer completamente ajena a la organización, alguien sin ningún vínculo de vida o muerte con el cártel, entrar a su santuario más privado. Esto ya no era la debilidad de un hombre, era una brecha de seguridad suicida. El evento que detonó la tragedia comenzó el fatídico viernes 20 de febrero de 2026. Fuentes internas filtradas sugieren que Guadalupe fue llevada a la cabaña en Tapalpa para pasar el fin de semana con el capo, pero hay un detalle escalofriante que la prensa pasó por alto. En el momento exacto en que sus pies tocaron la zona prohibida, la red de inteligencia militar de la Sedena y los radares de la DEA parpadearon en rojo simultáneamente. ¿Cómo supo la inteligencia la ubicación exacta de un hombre que había sido invisible durante 10 años, justo cuando apareció esta mujer? ¿En qué momento fue neutralizado el sistema inhibidor de señales militar del CJNG? Abundan los rumores de que Guadalupe llevaba consigo la semilla de la muerte. Se sospecha que el rastreador en miniatura no fue colocado accidentalmente en el chasis del vehículo, sino que estaba hábilmente oculto en una joya, un bolso de mano o incluso en un equipo médico que llevó para cuidar la insuficiencia renal del capo. La armadura de Kevlar de los 400 sicarios al exterior se volvió inútil cuando el enemigo ya estaba acostado en la cama del padrino. Pero lo más inquietante y la mayor contradicción en toda esta incursión es el momento en que los helicópteros Black Hawk abrieron fuego. Miles de balas llovieron reduciendo la cabaña en escombros. El Mencho cayó en un charco de sangre. Pero, ¿dónde está el cuerpo de Guadalupe Moreno? No hubo reportes de víctimas femeninas en la escena. La policía no encontró ningún cuerpo, ni hubo ningún anuncio de arresto. La amante secreta del capo se había evaporado de la faz de la tierra como si nunca hubiera existido, justo antes de que sonara el primer disparo. ¿Fue esta una afortunada coincidencia? ¿O en realidad la aparición de Guadalupe años atrás ya era un guión meticulosamente orquestado? Hay una hipótesis que se propaga silenciosamente entre los analistas de inteligencia. Guadalupe Moreno Carrillo no es una mujer desafortunada. Es muy probable que desde el principio haya sido una agente encubierta altamente entrenada o una informante de alto nivel que firmó un acuerdo de cooperación con la DEA. La clásica operación de trampa de miel había sido activada.
Ella se infiltró, se ganó la confianza absoluta del hombre más paranoico del mundo, envió las coordenadas exactas a los militares y fue extraída en secreto de la escena por las fuerzas especiales a través de una ruta de escape segura, a solo unos minutos de que comenzara el baño de sangre. Si esta teoría es cierta, en este preciso instante, mientras el cártel JCNG persigue frenéticamente a una inocente TikToker llamada María Julissa en las redes sociales, la verdadera viuda negra tal vez esté tomando una taza de café en los suburbios de Virginia bajo un nuevo nombre, un nuevo rostro, protegida por el programa de protección de testigos de más alto nivel del gobierno de Estados Unidos. El público inevitablemente se preguntará, ¿cómo una mujer sin armas, sin poder en el inframundo, pudo manipular psicológicamente a un monstruo como el Mencho? La respuesta probablemente no se encuentre en Guadalupe, reside en un enorme vacío que ella llenó hábilmente, una grieta letal en el alma del capo, dejada por otra mujer, una mujer poderosa que una vez fue su caja suelta, su plataforma de lanzamiento y su esposa leal, Rosalinda González Valencia. Ya conocemos el tenue nombre de Guadalupe Moreno Carrillo, que apareció en los archivos de inteligencia militar de Guacamaya. También sabemos que una mujer con un historial más limpio que una hoja en blanco logró cruzar la puerta de la muerte, adentrándose en el núcleo de seguridad de Nemesio Oseguera Cervantes. ¿Pero cómo? ¿Cómo pudo una ciudadana común atravesar un cerco de 400 mercenarios de élite, hombres dispuestos a abrir fuego contra cualquier vehículo desconocido que merodeara a 3 kilómetros de la cabaña de Tapalpa? ¿Cómo logró burlar el sistema inhibidor de señales militar más avanzado, diseñado precisamente para convertir la guarida del CJNG en un agujero negro invisible en los mapas de inteligencia satelital de Estados Unidos? Si crees que esto fue solo un descuido del sistema de seguridad, estás subestimando la paranoia de El Mencho. En el inframundo no hay lugar para errores estúpidos. La verdad enterrada detrás de las puertas cerradas de esa sangrienta cabaña de madera probablemente tenga la forma de una de las artes más oscuras de la inteligencia, la operación Honey Trap, trampa de miel. Para infiltrar con éxito a una agente encubierta, undercover agent, al lado del enemigo número 1 de Estados Unidos, no se usan armas de fuego, se usa la psicología. En los círculos de inteligencia se rumorea que la DEA y la Sedena, Secretaría de la Defensa Nacional de México, pasaron años estudiando únicamente los puntos ciegos en la mente de El Padrino. Poco se sabe que detrás de la fachada de un monstruo despiadado, el Mencho de sus últimos años era un anciano, atormentado por la insuficiencia renal crónica y una soledad extrema. Su mayor pilar, su primera esposa, Rosalinda González Valencia, la gran caja fuerte del clan de los Queenies, quien construyó este imperio junto a él, había sido arrestada, liberada y luego se separó de él. La desaparición de Rosalinda del círculo de poder dejó un enorme vacío, una herida letal en la armadura psicológica del dictador. Una bestia salvaje, herida y solitaria es más fácil de abatir, y esa fue exactamente la hora dorada para que la inteligencia jugara su carta de triunfo llamada Guadalupe. Los rumores dicen que Guadalupe no apareció de la nada. Se sospecha que tenía una fachada perfecta, tal vez una enfermera privada especializada en pacientes con insuficiencia renal o una mujer con un estilo de vida reservado y dócil, en completo contraste con las sicarias espinosas o las jefas calculadoras con las que el Mencho solía tratar. A través de un sofisticado montaje con múltiples capas de intermediarios, esta misteriosa mujer fue puesta en la mira del capo, aliviando el dolor físico y la soledad del demonio. Un caballo de Troya con piel suave fue empujado a través de las puertas de la ciudad sin disparar una sola balada. Sin embargo, un agente no puede simplemente caminar por la Sierra Madre y tocar la puerta de la cabaña del narcotraficante. Necesitaba un guía. Es aquí donde debemos diseccionar a un personaje secundario extremadamente importante, alguien mencionado personalmente por el secretario de Defensa de México en un informe relámpago,
el chofer de confianza. La versión oficial afirma que la inteligencia no rastreó a El Mencho ni a Guadalupe. Siguieron el rastro de un hombre de confianza, quien condujo a la amante a la cabaña el viernes 20 de febrero. Detengámonos a analizar este absurdo. En la red del CJNG, aquellos a quienes se les asigna la tarea de transportar a familiares o amantes del jefe supremo deben ser los secuaces más leales, sometidos a los más estrictos barridos de seguridad electrónicos, sweeping, antes de cada viaje. La probabilidad de que este conductor dejara accidentalmente un dispositivo GPS pegado al chasis sin darse cuenta es prácticamente nula. Entonces, ¿qué sucedió realmente en ese viaje fatídico? La primera hipótesis, llena de amargura. El estúpido conductor en realidad era solo un chivo expiatorio del gobierno. Tal vez fue la propia Guadalupe quien llevaba el microdispositivo de rastreo militar, implantado en su joyería, su bolso o incluso en su equipo médico de diálisis. Cuando estalló el incidente, la inteligencia mexicana culpó deliberadamente al chofer para proteger la identidad de su agente femenina, desviando a los remanentes del CJNG de cazar a la mujer. Pero la segunda hipótesis tiene un tinte de traición mucho más espeluznante, un contrato sangriento en las sombras. ¿Acaso el conductor había sido capturado por la DEA meses antes? Los mafiosos curtidos suelen tener un talón de Aquiles en común, su familia y la amenaza de una cadena perpetua en la prisión de máxima seguridad ADX Florence en Estados Unidos. Si la inteligencia le ofreció un trato, pon este dispositivo en el auto, lleva a esa chica a la montaña, tu vida y la de tu esposa e hijos estarán a salvo, junto con un boleto al programa de protección de testigos, ¿podría haberse negado? Si esta teoría es correcta, el conductor no fue descuidado, fue un traidor consciente. Él mismo giró la llave para encender el vehículo que llevaría al padrino a las puertas de la muerte, convirtiendo la reunión de fin de semana en una lluvia de buletes. Todo el enorme sistema de inhibición de la cabaña de Tapalpa se volvió inútil porque el dispositivo transmisor de señales fue introducido y activado desde adentro por uno de los suyos. Las fortalezas siempre caen desde adentro. Y luego, el agujero más grande, la verdad más deslumbrante que prueba la teoría de la conspiración de la agente encubierta, son los momentos justo antes de que comenzara la reida. Recordemos la línea de tiempo. El viernes, ella llega. En la madrugada del domingo, 22 de febrero, los helicópteros abren fuego. Miles de balas destrozan el recinto. 400 guardias son despedazados en un mar de fuego. El Mencho, el monstruo invencible, cae en un charco de sangre. Pero, ¿dónde está el cuerpo de Guadalupe? ¿Dónde está el chofer? Se evaporaron por completo. No se encontró ni un trozo de tela, ni una sola gota de sangre de ninguna mujer en la escena. Un capo de drogas disfrutando de unas vacaciones de fin de semana nunca le ordenaría a su amante y a su chofer que se fueran a las 3 de la madrugada en medio de las frías montañas. Esta desaparición sin dejar rastro solo puede explicarse con un guión cinematográfico, pero extremadamente lógico en el mundo de la inteligencia, la extracción táctica. Existe la sospecha de que tan pronto como el sistema satelital confirmó las coordenadas exactas de El Mencho en su cama, se envió una señal encriptada al dispositivo de Guadalupe. De alguna manera, con la ayuda del chofer infiltrado, ella puso una excusa para salir del dormitorio, salió de la cabaña y desapareció en la noche apenas 15 minutos antes de que el sonido de las aspas de los Black Hawk desgarraran el cielo. O tal vez un equipo de fuerzas especiales, Tier 1, se infiltró silenciosamente, sacando a su activo de inteligencia a través del cerco antes de que se diera la orden de bombardear. Si este escenario es real, redefine por completo la muerte de El Mencho. El diablo no murió por un enfrentamiento al azar, murió por un guión de inteligencia perfecto, despiadado y exacto al milisegundo. Una obra en la que él creía ser el predador disfrutando de su trofeo amoroso, pero resulta que era la presa más ingenua. El público tendrá que preguntarse con un escalofrío, ¿dónde está ahora esa mujer invisible llamada Guadalupe?
¿Acaso en este momento, mientras el inocente nombre de María Yulisa está siendo destrozado por la opinión pública en las redes sociales, la verdadera agente viuda negra está sentada en una silenciosa casa de seguridad en Washington, bebiendo café y viendo cómo el imperio del CJNG arde en las noticias de la mañana? Pero incluso si la DEA y la Sedena lograron tender una trampa de miel perfecta, ¿quién tenía la autoridad suficiente y el sangre frío para presionar el botón de exterminar en lugar de capturar vivo? Para abatir a un poder capaz de desencadenar una sangrienta guerra civil en todo México, la orden final no podía provenir simplemente de un general del ejército. Tenía que venir desde la cima más alta de la pirámide del poder. Tenía que venir de la firma de otra mujer, una dama de hierro sentada en la silla presidencial, Claudia Sheinbaum. Mientras las teorías de conspiración sobre la CIA o la intervención gubernamental consumen ríos de tinta en la prensa, en el inframundo los más veteranos murmuran un escenario mucho más oscuro y escalofriante. La fortaleza de Nemesio Oseguera Cervantes no se derrumbó por el fuego de los helicópteros Black Hawk. Cayó por la táctica de usar un cuchillo ajeno para matar más perfecta en la historia criminal de México. Y quien sostenía el mango de ese cuchillo no era otra que la mujer que construyó este imperio junto a él, Rosalinda González Valencia, la primera esposa del padrino. Para comprender el motivo despiadado detrás de esta teoría, debemos revisar el expediente de Rosalinda. Pocos saben que en la máquina de matar llamada CJNG, el mencho era solo el músculo y el cañón del arma. El cerebro financiero, la gigantesca caja fuerte que contenía miles de millones de dólares del cártel, estaba en manos del clan de los Queenies, la familia de sangre de Rosalinda. Ella no era una simple buchona, un adorno que dependía de su marido, era una verdadera reina. Pero el poder siempre viene acompañado de fracturas. En los últimos años, la guerra frenética y sangrienta que el Mencho desató contra el gobierno mexicano y los cárteles rivales trajo demasiados problemas. La recompensa de $10 millones de la DEA asfixiaba al imperio. La propia Rosalinda había sido arrestada, probando el sabor de la prisión antes de ser liberada bajo fianza y separarse silenciosamente de su esposo. A los ojos de una curtida familia de narcotraficantes como los Queenies, un líder que luchaba contra la insuficiencia renal, que siempre actuaba por instinto sanguinario y que atraía demasiado fuego del Estado, era una inversión que ya era hora de liquidar. Sin embargo, las reglas del inframundo son extremadamente duras. Asesinar públicamente al líder supremo desencadenaría una sangrienta guerra civil, destrozando al cártel desde adentro. Rosalinda necesitaba que el Mencho desapareciera, pero sus manos y las del clan Los Queenies debían quedar completamente limpias. Necesitaba que una fuerza externa se ensuciara las manos por ella. Fue entonces cuando se activó la táctica de usar un cuchillo ajeno, y la hoja más afilada que encontró, irónicamente, tenía la forma de una belleza inofensiva, Guadalupe Moreno. Recordemos la paranoia de El Mencho. ¿Cómo pudo una mujer desconocida como Guadalupe captar la atención del hombre más desconfiado, pasar a 400 guardias y entrar directamente a su cama? La escalofriante hipótesis plantea lo siguiente. Guadalupe no apareció de la nada. Ella era el regalo orquestado en secreto por Rosalinda. Nadie entendía mejor al padrino que la esposa que compartió su cama durante décadas. Rosalinda conocía perfectamente la extrema soledad de su marido cuando ella lo dejó. Conocía el dolor físico de la insuficiencia renal que lo atormentaba cada noche. Con su red de poder y contactos internos, Rosalinda era perfectamente capaz de arreglar las cosas para que Guadalupe, una mujer con un historial limpio y un carácter dócil, capaz de interpretar el papel de una enfermera privada o una amante tierna, entrara por casualidad en la vida del diablo justo en su momento más vulnerable. Pero Guadalupe no solo trajo consuelo, trajo consigo la semilla de la destrucción.
Es posible que la propia Guadalupe ni siquiera supiera que era un peón en el tablero de ajedrez de la jefa. Los microdispositivos de rastreo GPS plantados por la inteligencia militar mexicana, Sedena o la DEA, podrían haber sido hábilmente ocultos por los secuaces de Rosalinda, en el equipaje, el vehículo o el equipo médico que Guadalupe llevó a la cabaña en Tapalpa. También es posible que a través de un tercero anónimo, la propia red de los Queenies hubiera filtrado deliberadamente al gobierno las coordenadas de la escapada de fin de semana del capo. Arrojaron un cebo perfecto empapado de sangre en medio de la manada de lobos hambrientos llamada Ejército del Estado, y el gobierno no dudó en morder el anzuelo. En la madrugada del 22 de febrero, cuando miles de voladas de los helicópteros destrozaron la cabaña y el Mencho cayó en un pozo de sangre, tal vez hasta el último minuto siguió creyendo que había sido derrotado por la CIA, maldijo con locura el descuido de su chofer o la traición de su amante Guadalupe. Nunca sabría que su sentencia de muerte había sido firmada hace mucho tiempo por la misma mujer que una vez le juró amor eterno. La desaparición sin dejar rastro de Guadalupe justo antes del tiroteo también se vuelve terriblemente lógica. Es muy probable que justo antes de que cayera el fuego, el equipo de Rosalinda la hubiera sacado silenciosamente del lugar o la hubiera liquidado permanentemente para atar cabos sueltos, convirtiéndola en un fantasma que nunca podría abrir la boca para revelar quién movía realmente los hilos. Mientras tanto, la opinión pública fue completamente desviada por la foto deepfake de la inocente TikToker María Yulisa. Una sola jugada que dio en 3 blancos a la vez. El Mencho fue eliminado sin manchar la reputación del clan Los Queenies por traición. El gobierno se anotó una victoria histórica y detuvo su cacería. Todo el poder y la fortuna multimillonaria del CJNG cayeron suavemente en las manos de la viuda que se esconde en las sombras. Detrás de puertas cerradas, la crueldad del poder no reside en las ametralladoras o los vehículos blindados, reside en la sonrisa gélida de la viuda negra, quien le enseñó al inframundo una amarga lección. El chaleco antibalas puede detener el fuego enemigo, pero nunca podrá detener la puñalada de la mujer que sonríe a tus espaldas. Pero si la hipótesis de que la familia política usó un cuchillo ajeno para matar aún no te causa escalofríos, en el oscuro mundo de la inteligencia hay un segundo escenario de proporciones nacionales que se propaga silenciosamente. Este guión deja de lado todas las venganzas del inframundo para revelar la campaña de manipulación psicológica más despiadada y perfecta que el gobierno haya ejecutado jamás. La fortaleza de El Mencho no fue penetrada por conflictos internos, fue derribada por una clásica operación de trampa de miel, Honey Trap, orquestada por la mismísima alianza de inteligencia entre Estados Unidos y México. Borra los nombres que circulan en la red, olvida las identidades filtradas. A los ojos de los analistas de inteligencia, la verdadera mujer que entró a la cabaña en Tapalpa esa noche era un fantasma sin rostro, sin pasado, sin una sola mancha legal. Para que una belleza anónima pudiera burlar una barrera de 400 armas de élite, eludir el sistema inhibidor militar y entrar directamente al santuario más privado del hombre más buscado del planeta, no podía depender únicamente de la suerte o su apariencia. Los rumores sugieren que, detrás de esa tierna fachada, esta misteriosa mujer era en realidad una agente encubierta, undercover agent, altamente entrenada, o un activo de inteligencia de alto nivel plantado por el Estado. Las coordenadas de la cabaña de madera no fueron filtradas accidentalmente por un chofer descuidado, fueron transmitidas continuamente desde el microdispositivo de rastreo que llevaba esta agente, tal vez implantado en la suela de su zapato, en sus joyas o, de manera más sofisticada, en el equipo médico utilizado para tratar la insuficiencia renal del capo. Aprovechándose de la extrema soledad de un demonio envejecido, el Estado abrió la puerta para invitar a la muerte a su propio dormitorio. Lo que hace que esta hipótesis sea más escalofriante y convincente
es su fantasmal desaparición. En la madrugada del 22 de febrero, cuando miles de balas llovieron desde los helicópteros Black Hawk destrozando el complejo, con los cuerpos de los guardias esparcidos y el Mencho cayendo en un charco de sangre, no se encontró absolutamente ningún cadáver femenino en la escena. Se sospecha que, apenas 15 minutos antes de que se diera la orden de bombardear, un equipo de fuerzas especiales Tier 1 llevó a cabo silenciosamente una operación de extracción. Hicieron que la agente se evaporara en la noche, dejando a su presa solitaria en la cama del enfermo, esperando la lluvia de fuego. Sin embargo, una campaña de ataque aéreo tan destructivo dentro del territorio nacional no puede ocurrir automáticamente solo porque la inteligencia localice un objetivo. Las fuerzas militares no pueden apretar el gatillo sin una orden suprema. Y aquí, la tragedia de El Mencho choca con una cuarta mujer, quien también ostenta el mayor poder de vida o muerte, la presidenta Claudia Sheinbaum. Elevemos la mirada hacia el Palacio Nacional en la capital. ¿Por qué una orden de exterminio total en lugar de una operación para capturarlo vivo? La sangrienta historia de México ha demostrado que esposar a un padrino de alto calibre para llevarlo a juicio siempre desencadena los peores desastres. El caso del Culiacanazo sigue siendo una cicatriz enrojecida para el gobierno, cuando el cártel inundó las calles, armado hasta los dientes, secuestrando civiles y quemando ciudades para exigir la liberación de su líder. La nueva administración de la presidenta Sheinbaum enfrentaba una presión colosal de Washington y la recompensa de $10 millones ofrecida por la DEA. Ella entendía perfectamente que la política de abrazos, no balazos de su predecesor había llegado a un callejón sin salida. Necesitaba una victoria absoluta, un mensaje contundente enviado a todo el inframundo. El Estado de la nueva era no negocia con criminales. Y así se tomó una fría decisión política. Cuando el informe de inteligencia en su escritorio confirmó que el objetivo estaba en su estado más vulnerable, inmovilizado, sin refuerzos y sumergido en una trampa de amor, la presidenta no dudó en presionar el botón de ejecución. Ningún policía leyó los derechos de guardar silencio, ninguna orden de arresto, solo fuego fuerte devastando todo desde el aire. Un cadáver no puede incitar motines desde la prisión, y lo más importante, un cadáver destrozado nunca podrá abrir la boca para revelar los sucios secretos de los acuerdos clandestinos entre el cártel y las autoridades políticas. La cruel ironía de la historia reside enteramente en este momento. Nemesio Oseguera Cervantes, el símbolo supremo de la violencia en el inframundo, el hombre que pisoteó miles de cadáveres para coronarse rey, el dueño de un ejército privado con vehículos aligerados y armas antiaéreas, finalmente fue abatido por completo por una red invisible tejida por mujeres. Una esposa que lo abandonó, profundizando una herida psicológica letal. Una joven en Internet lanzada como cortina de humo para absorber toda la atención del público. Una agente anónima que llevaba un rastreador mortal deslizándose en los brazos del dictador. Y finalmente, una presidenta sentada en una reunión silenciosa, levantando un bolígrafo para firmar una sentencia de muerte con un trazo afilado, reduciendo a cenizas toda la fortaleza de poder del diablo. Cuando el poder del Estado se combina con el arte de manipulación psicológica, hasta la armadura de Kevlar más gruesa se vuelve inútil ante la letal frialdad de estas mujeres. Cuando el humo acre de la pólvora comenzó a disiparse en la cima de Tapalpa, un detalle extraño fue omitido intencionalmente por los principales medios de comunicación. Nemesio Oseguera Cervantes no murió en el acto. El monstruo que sembró el terror en todo el continente fue hallado en un charco de sangre, pero aún respiraba agónicamente. Y es aquí donde la tragedia psicológica del padrino llega a su final más despiadado. Lo subieron a toda prisa a un helicóptero militar Black Hawk, no para salvarle la vida, sino tal vez para asegurarse de que exhalara su último aliento entre las nubes, lejos de los lentes de las cámaras y de los complicados juicios. Tumbado en una camilla que se sacudía violentamente, con los pulmones encharcados de sangre y el aliento apagándose,
El mayor dolor del Mencho en ese momento probablemente no provenía de las balas que perforaron su carne. Su agonía suprema era el escalofriante despertar sobre la forma en que se derrumbó su imperio. Toda una vida construyendo su poder a punta de bala, a través de los baños de sangre más crueles en la historia de México, el Mencho siempre creyó que si algún día la muerte llamaba a su puerta, sería en un sangriento choque de titanes contra un cártel rival, o en un combate a muerte cuerpo a cuerpo contra las fuerzas especiales. Poseía vehículos blindados, misiles antiaéreos y un ejército de fanáticos. Era la encarnación del machismo violento absoluto en el inframundo, donde las mujeres a menudo solo son vistas como trofeos, como adornos florales para el poder de los hombres. Pero en esos momentos de desvanecimiento en el helicóptero, mientras su vida pasaba como una película en cámara rápida, la amarga verdad comenzó a asfixiar el corazón del diablo. Su invencible armadura de Kevlar había sido despojada por completo, no por hombres fornidos armados con rifles AK-47, sino por mujeres. Quizás recordó a Rosalinda, su esposa leal, la gran caja fuerte del clan Los Queenies. Su partida, ya fuera por una ruptura o por una siniestra conspiración de usar un cuchillo ajeno para matar, había cavado un enorme agujero en su psique. Si Rosalinda no se hubiera ido, la soledad no habría tenido la oportunidad de devorarlo, y nunca habría tenido que anhelar el calor de una extraña. La primera puñalada, firme y profunda, provino de la misma mujer a la que estuvo unido toda su vida. Luego, su mente inevitablemente se dirigiría hacia el fantasma anónimo que había abandonado su cama unas horas antes, la mujer de manos suaves que alivió los dolores de su insuficiencia renal, la que susurró palabras dulces en su oído. Él, un viejo zorro tan paranoico que no se atrevía a usar un teléfono, abrió dócilmente la puerta con sus propias manos para invitar a una agente de inteligencia a su guarida. La humillación de un padrino cayendo en una trampa de miel es más dolorosa que cualquier castigo. El informante no tenía el rostro de un traidor del inframundo, sino la sonrisa de un beso de la muerte. Había malvendido todo un imperio de 400 guardias solo por un minuto de debilidad. Y por encima de todo, envolviendo el ambiente, estaba el poder absoluto del Estado. En sus últimos y débiles latidos, tal vez el Mencho también se dio cuenta vagamente de que la sentencia que puso fin a su vida no fue dictada por algún capo de Sinaloa, fue firmada con el trazo frío y decisivo de una mujer sentada en una habitación con aire acondicionado en el Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum. Una política que lo usó como un peón para afirmar su autoridad, aplastando su imperio con una sola orden implacable. Aquí reside la suprema ironía del destino. Tras toda una vida pisoteando miles de cadáveres para coronarse rey, el Mencho finalmente murió bajo la manipulación perfecta de una red de mujeres. Su violencia machista se volvió ridícula e inútil ante la agudeza, la frialdad y la crueldad de estas mujeres. El imperio del CJNG no cayó por falta de municiones, cayó por la falta de precaución ante las debilidades letales del lado humano. Cuando el ritmo cardíaco del Mencho formó una línea recta en el monitor del equipo médico-militar, el secreto de aquella amante anónima quedó sellado para siempre. Ni una sola confesión, ni un solo juicio, una muerte silenciosa y solitaria en medio del cielo, cerrando el capítulo más oscuro en la historia del narcotráfico. Pero el fantasma de la traición sigue flotando ahí, acechando a todo el inframundo. Las columnas de humo negro en la cima de Tapalpa se han disipado ahora en el frío cielo de México. Lo que queda de la cabaña de madera es solo ceniza, sangre y los fragmentos de un imperio que alguna vez se jactó de ser invencible. La cacería de $10 millones de la DEA ha llegado oficialmente a su fin. El inframundo se hunde en el epicentro de una nueva lucha por el poder. Pero cuando el polvo de la batalla finalmente se asienta, lo que queda no es el júbilo de la justicia, sino un silencio escalofriante. Emprendimos este viaje con la ingenua creencia de que Nemesio Oseguera Cervantes fue aniquilado por el fuego pesado del ejército, pero la verdad enterrada detrás de esas balas revela la regla más cruel e irónica del inframundo. La fortaleza más inexpugnable nunca cae desde afuera. Ni la armadura de Kevlar,
Ni el sistema inhibidor de satélites militares, ni los 400 mercenarios más experimentados pudieron proteger a un monstruo de la debilidad de su propia naturaleza humana. Un imperio construido a base de balas y violencia masculina finalmente fue aplastado por la red invisible de unas mujeres. Fue la retirada silenciosa de su leal esposa, Rosalinda, dejando un vacío desolado y letal en el alma del dictador. Fue la presencia suave pero portadora del beso de la muerte de un agente encubierta anónima, quien llevó las coordenadas del infierno hasta la misma cama del capo para luego evaporarse sin dejar rastro. Fue la cortina de humo en las redes sociales llamada María Julisa, una joven inocente arrojada a la guarida de los lobos para que la opinión pública y el narco la destrozaran, encubriendo así una perfecta operación de extracción de inteligencia. Y reinando en la cima, la implacable sentencia de muerte firmada por la presidenta Claudia Sheinbaum, un frío ataque preventivo que extinguió cualquier esperanza de resistencia o las sucias confesiones que pudieran filtrarse de la boca del diablo en un estrado judicial. El Estado mantiene un silencio absoluto. No hay comunicados de prensa sobre la misteriosa amante, no hay ninguna exoneración oficial para la TikToker que ahora vive sus días huyendo del infierno. Todos los secretos fueron clavados en el ataúd de aquel silencioso vuelo médico. Creíamos estar viendo un documental sobre la caída de un gran capo de la droga, pero resulta que solo presenciamos una partida de ajedrez político perfecta, donde el poder, la mentira y el miedo se entrelazan de manera despiadada. Y mientras la noche sigue cayendo sobre México, mientras los remanentes del cártel CJNG siguen rugiendo frenéticamente en la desesperada búsqueda del traidor, hay una última pregunta que nos perseguirá para siempre. Detrás de la muerte del demonio más infame del planeta, ¿fue alguna vez la verdad absoluta lo más importante o es solo una herramienta para que fuerzas aún más frías reorganicen el orden de las sombras?